Dice el título para este video, hasta que dio a luz. Es una de las palabras que han tenido los protestantes durante siglos para engañar a incautos católicos cuando llegan a sus casas a decirles que es que la Iglesia Católica los ha tenido engañados con la palabra la Virgen María. Porque la Virgen María ya no es virgen, ya no existe. Existe María, mas no la Virgen María, porque la mamá de Jesús tuvo más hijos, era casada, y porque los católicos han tenido esa doctrina engañosa de decir que la Virgen María. Si la Biblia dice que hasta que dio a luz. Un cordial saludo para todos los católicos que están aquí en este canal. Conoce, aprende y defiende tu fe. También para nuestros hermanos separados, todos los que se conecten a este canal. Nuestro canal Conoce, aprende y defiende tu fe católica es para defender nuestra doctrina católica de 2000 años. Y después del 1517 han aparecido todos estos grupos, más de 40.000, anulando las verdades de fe. Y eso que Martín Lutero no negó la virginidad de María ni que era madre de Dios, sino que a través de que van apareciendo nuevos grupos, van negando la doctrina de la virginidad de María, lo que dijo el profeta Isaías 7:14. Una virgen da luz y coincide y da luz. Coincide y da luz. O sea, queda embarazada y da luz una virgen. Si no se ha suscrito, suscríbete, comparta, ayúdenos con sus comentarios, es importante, al menos un like, eso le llega a más personas. Entonces preparémonos para el tema de hoy. En este video, aquí está la diapositiva. Hasta que dio a luz. Palabra por la cual han engañado a millones de católicos durante siglos. Claro que sí, durante siglos. Por eso tratamos de ayudarles a aquellos que no quieren prepararse, porque católico ignorante, futuro protestante. Si no se prepara, fácilmente nos engañan en nuestros portones, en nuestras puertas, como lo dice San Pablo. Ustedes que aceptan de buena gana a todo aquel que llega hablándole de un Jesús diferente, de un evangelio diferente, de un espíritu diferente, lo aceptan de buena gana. Y ahí es donde está el problema. Y San Pablo lo dice, no los acepten, no le acepten esa doctrina. La doctrina, porque como personas merecen respeto, merece que sean nuestros buenos amigos. Podemos compartir lo que sea, un almuerzo, un fresco, un paseo, lo que sea. Lo que no podemos compartir son las doctrinas cuando empiezan a anular nuestra fe católica. Lo que nos dejaron nuestros primeros cristianos, el amor a María, el amor a la Eucaristía, la confesión, los sacramentos. No podemos aceptar. Ahí lo dice San Pablo claramente que no hay que aceptar. Así que prepárese, por eso nuestro canal dice, conoce, aprende y defiende tu fe católica. Entonces, ¿por qué razón esta palabra hasta que dio a luz? Porque esa la tienen sus páginas protestantes. Vea, me conseguí esta página protestante. Estas palabras, todo esto son escritos protestantes y vea lo que dice. Mateo nos dice que José tuvo relaciones íntimas con María después de haber dado a luz. Vea lo que se atreven a decir. Mateo nos dice que José tuvo relaciones íntimas con María después de haber dado a luz a Jesús. Estos son textos protestantes. Y el argumento, porque esto va enseguido, dice Mateo 1:25, dice
que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. El diccionario de léxico griego explica que la palabra conocer es un eufemismo hebreo que fue usado en griego en los escritos desde Alejandro en adelante y se refiere a la relación íntima entre un hombre y una mujer. Entonces, esta palabra conoció, conocer, conoció, quiere decir que entonces la Biblia está diciendo que tuvieron relaciones sexuales José y María. Estos son textos protestantes. Y le saqué otro contenido a la página y dice: la palabra es usada por María también cuando preguntó al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Lucas 1:34. María no entendía cómo podía concebir sin haber tenido relaciones íntimas con ningún hombre, con ningún varón. Es que eso se lo puede preguntar cualquier mujer del mundo. Si llegase a resultar embarazada, pues también preguntaría: mire, pero ¿cómo me pasó esto si yo no conozco varón? Cualquier mujer, porque se sabe que es lo normal que una mujer quede embarazada por una relación sexual. Eso es lo normal. Eso le pasa a todo mundo. A todas las mujeres del mundo les pasa eso. Y si resultaran embarazadas, pues esa sería la pregunta. Pero ¿cómo es posible que yo haya resultado así si yo no he tenido relaciones sexuales? Es una pregunta que también se harían. Pero sin embargo ellos dicen que es por esas palabras que sí da a entender que María tuvo relaciones íntimas con José. Y siguen conectando los dos pasajes de Lucas 1:34 y Mateo 1:25. María al momento de concebir no conocía. O sea, quiere decir que después sí, según ellos. Es decir, no había tenido relaciones íntimas con ningún hombre. Y se nos dice que José no la conoció. Es decir, no tuvo relaciones íntimas con ella, sino que hasta después que dio a luz a Jesús. Esto es lo que escriben las páginas protestantes. Pero aquí hay una cosa curiosa, y la ponen entre paréntesis, entre comillas: no la conoció. Como que la misma Biblia lo está diciendo, y ellos mismos lo están diciendo: no la conoció. Sigue. Le saqué otro fragmento a la página. Quienes defienden la perpetua virginidad de María, o sea, los católicos y los musulmanes, que curiosamente los musulmanes no son cristianos, pero defienden la virginidad de María, eso sí son cosas curiosas, que los que deberían defenderla como cristianos, que se dicen muy cristianos, no la defienden, mientras los que no son cristianos como los musulmanes sí la defienden. Entonces aquí nos está echando piedra esta página protestante. Quienes defienden la perpetua virginidad de María dicen que esta palabra conoció significa recibir en casa como esposa. Ahí eso tampoco lo está diciendo la iglesia en ningún momento. En ningún momento yo he encontrado algún escrito así. Esto no estaría de acuerdo con el contexto de lo que dice Mateo 1. Citemos los versículos. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Pero aquí también hay una cuestión que aquí dice: no la conoció, la recibió a su mujer, pero es que tampoco en ese momento que la Virgen María quedó embarazada era esposa de José. Que eso hay que tener cuidado, porque yo me imagino que hasta muchos católicos están pensando que María, cuando quedó embarazada, estaba casada con José. No estaba casada con José,
porque el texto dice desposada. Y es delicado decir, no, sí, es que María estaba casada con José. No, ahí no estaba casada, era una mujer libre. Que el hecho de decir que con compromiso, no, eso ahí no significa que esté casada. Eso puede suceder en cualquiera de los matrimonios en el mundo moderno. Un muchacho y una muchacha se comprometen a casarse, pero puede suceder algo que no se casan por algún motivo y no quedaron casados. El hecho del compromiso que no están casados. Entonces hay que tener mucho cuidado. La iglesia en ningún momento, ni la doctrina ni la Biblia nos dice que cuando quedó María embarazada estaba casada. No, por eso lo dice, desposada. Pero aquí dice que la recibió a su mujer. Daría a entender que estaban casados. No, no estaban casados. Bueno, ahora sí pasamos aquí, entonces ya nos damos cuenta que estas páginas y los protestantes siempre han tenido este famoso texto bíblico. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y le dicen a uno, no la conoció, y su hijo primogénito, que es el primero entre varios. Tienen dos herramientas ahí para engañar, que son los textos que han tenido durante siglos engañando católicos. Siglos, porque eso viene desde el 1517, que Martín Lutero sí no se atrevió a dejar esa doctrina. Pero ya sus hijos, todos se descarriaron, porque como cada uno coge para su lado, cada uno interpreta la Biblia a su manera. Tenemos que recordar muy bien este pasaje de la Biblia, todo esto de la Biblia. La palabra adulterio. Es que aquí es donde está la clave que nadie ha podido entender. La palabra adulterio. Por lo general se refiere cuando un hombre o una mujer casada tiene voluntariamente relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge. Que no es su cónyuge. Lo dice Job 24:15, Proverbios 20:30. El adulterio es algo repugnante para Dios. De hecho, en la ley que le dio Israel, el adulterio se castigaba con la muerte. Levítico 18:20, 22:29. Y Jesucristo dijo que sus discípulos no debían cometer adulterio. Mateo 5:27, 28, Lucas 18:20. Y aquí es donde viene la ley para quienes tenían relaciones sexuales ya con el compromiso. Deuteronomio 22. La ley del apedreamiento, lapidación. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, que fue lo que pasó con José, que estaba desposada, dice la Biblia, y alguno la hallare en la ciudad y se acostase con ella, entonces la sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, los apedrearéis. La famosa ley y morirán, ahí los mataban. Y si la muchacha estaba embarazada, moría la criatura. Esa era la ley, Deuteronomio 22:23. Y el hombre también lo mataban, decía, a ambos, la mujer y el hombre. Y entonces, pues claro, a José le apareció esta muchacha en esas condiciones, pues lógicamente, ¿qué tenía que hacer él? Denunciarla, pero si la denunciaba la mataban, y mataban al niño. Es que aquí está la ley, Deuteronomio 22:23. Entonces, ¿qué hizo? Pues tomar la decisión de dejarla solita. Pero de todas maneras el pueblo de Israel se preguntaría, bueno, ¿y esa muchacha por qué así? En esas condiciones. Entonces, ahí es donde aparece el ángel del Señor y le dice a José que no escatime de
tomar a María como su esposa, como su mujer. Recíbala. Porque ya el Señor, el Padre, fue el que la hizo su esposa. Ese es el esposo de la Virgen María, nuestro Padre eterno. De ahí que Jesús siempre dice en sus palabras para todo, mi Padre, mi Padre, mi Padre, es el papá del niño, mi Padre. Y en el Padre Nuestro nos lo enseñó. Señores, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y es cuando dice, cuando digan Padre Nuestro. Ya Jesús no dice ni Jehová, no dice ni Yahvé, dice Padre. ¿Por qué? Porque Dios es el Padre de él. Entonces, si es el Padre de él, él es el esposo de María. Él es el esposo de María. Entonces, por eso, si José utiliza sexualmente a María, ¿qué comete? Pues comete el famoso delito de adulterio, que está condenado en todos estos pasajes bíblicos. Eso no lo han podido entender los protestantes. Nadie no lo ha podido entender. Entonces, ¿qué tenía que hacer Jesús ante cuando el ángel se le aparece? Tomar a María como su esposa, que el pueblo de ese entonces miraran que el papá de ese niño, por la cual María estaba embarazada, era José, y eso fue lo que él hizo, lo que se llamamos el famoso padre putativo o esposo putativo, que hace las veces de sin serlo. Ya en otro video está explicado, hace las veces de sin serlo. Entonces hizo las veces de esposo sin serlo. Y es más, se podían hasta casar, claro, pero no, si no tenían relaciones no pasaba nada, porque no se podía romper la señal que es que el pueblo de Israel miraran a la Virgen María como la madre de Jesús, porque él tenía que decir, es que mi madre es una virgen. A los 30 años, ¿cómo iba a predicar Jesús que él era el hijo de la Virgen? Porque así lo dijo el profeta Isaías 7:14, que la señal era una virgen que quedaba embarazada y daba a luz, que quedaba embarazada y daba a luz. Eran dos situaciones en la misma. Entonces, ¿cómo iban a mirar cómo se propagaba Jesús, cómo se vendía él ante el pueblo para decir que era el Salvador, si su mamá ya no era virgen? Con 6 hermanos que dicen los protestantes, 4 hombres, 2 mujeres, así lo dicen los pastores, pues ya no era virgen, ya una señora como cualquiera, como cualquier matrimonio en el pueblo de Israel, cualquiera. Entonces no habría señal, porque la señal se acabó a los 9 meses, o póngale no a los 9 meses, a los 2 años, que José haya tenido relaciones a los 2 años, pongámosle, o al año. Entonces a los 2 años se acabó la señal. No podría ser. Entonces esta no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y aquí les quiero mostrar el anterior cuento que han tenido los protestantes. Aparte de este es uno de los de argumentar que sí ve que tuvo más hijos, sí la conoció, y su primogénito, el primero de varios, y entonces sí ve que lo que dice Marcos 6:3, los hermanos de Jesús, sí ve que son hijos de María. Este famoso cuento lo dice aquí en este gráfico, cuento que han engañado durante siglos a millones de católicos. Los hermanos de Jesús, Jacobo el menor, este señor aquí dice el gráfico, José y Judas. Los protestantes dicen que son hijos de María, porque el Evangelio sí dice, y es verdad, no es una mentira, dice que son hermanos de Jesús. Marcos 6:3, el famoso texto, el disco rayado, que Jacobo el menor, que José y que Judas son hijos de María, porque por desafortunado para los protestantes es que la mamá de estos señores también se llama María. También se llama María. María, pero es la hermana de la Virgen María, dicen los evangelios.
La hermana de la Virgen María es esta señora que se llama Salomé. No, esta señora se llama María. Salomé es la mamá del otro Jacobo, porque es que hay también un Jacob. Esta se llama María, la hermana de la Virgen María. María, la hermana de la Virgen María. Estos dos señores son los padres de estos tres caballeros. Y este señor se llama Alfeo o Cleofás. Alfeo o Cleofás. Padres de estos tres señores que los protestantes dicen que son hijos de María, la mamá de Jesús, y resulta que no es así. Sí se llama también María, claro, pero es una hermana de la Virgen María, esta señora. Y con esto han engañado a miles y miles de católicos, miles, porque les han llegado, mire, que la Iglesia Católica los ha tenido engañados durante siglos, con el cuento de que la Virgen María y María ya no es virgen, eso ya no existe, eso ya se acabó, porque la Virgen tuvo más hijos y aquí están Marcos 6.3, Mateo, bueno, y póngale 12.55. Y tienen todos sus textos ahí para argumentar que María tuvo más hijos, pero mentiras. Eso es una mentira, es una falsedad, es una calumnia. Nadie puede comprobar ante este gráfico que estos son hijos de María, la madre de Jesús. Es una pariente, esta señora es una pariente. Y estos son los padres de estos tres señores. Pero nos queda otro, que dice el Evangelio también que Simón es hijo de hermano de Jesús, es un Simón, hay un Simón hermano de Jesús, pero ese Simón dice la Biblia que es cananeo o celote. Aquí lo tengo. Esto es lo que predican los protestantes, que Simón es hijo de la Virgen María, pero resulta que dice que es cananeo. Algunos estudios de la Biblia explican que tanto el apodo celote como el cananeo fueron añadidos a su nombre para diferenciarlo de Pedro, porque también se llama Simón, que también se llama Simón. El cananeo quiere decir que es perteneciente a la tierra de Canaán. Entonces no es hijo de la Virgen María, porque si fuera hijo de la Virgen María tenía que decir nazareno. Simón el Nazareno, porque María fue en Nazaret, era la casa de María. Esto es en Palestina, Canaán en Palestina. Y celote hace referencia a su participación en la secta política y religiosa conocida como los celotes o cuidadores. Ellos eran conservadores de las tradiciones hebreas, de que lucharon por la liberación de Israel de la dominación de los romanos. Celote también quiere decir en nuestro lenguaje aquí como guerrillero, un rebelde. Celote, un rebelde. Bueno, aquí están los textos, unos textos que nos ayudan para contrarrestar cuando dicen no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito. Mateo 1.25 lo dice. Dice José, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. No la conoció. Entonces dicen que José no la conoció. Pero entonces aquí en Corintios 15:25 hay un texto que nos ayuda. Porque debe él reinar, ¿quién? Jesús. Porque debe él reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. O sea, quiere decir que Jesús, después de que ponga a sus enemigos bajo sus pies, deja de reinar. No, eso no. Entonces ese hasta no significa eso, porque él debe reinar hasta. Entonces ahí hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. No, Jesús va a reinar siempre. Va a reinar siempre. Bueno, aquí hay otro. Mateo 28, 18, 20. Estoy con vosotros hasta. O sea que de ahí en adelante se acaba Jesús. No,
hasta el fin del mundo. Otro. Pero Jesús les explicó, mi Padre trabaja hasta ahora. Hasta ahora trabaja el Padre de Jesús, vea. Y yo también trabajo, hasta ahora. ¿Sí ve que no necesariamente quiere decir que hasta, después sí? Como lo dicen. Aquí este sí todavía es más contundente. Vea. Segunda de Samuel 6:23. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Lo van a encontrar en Segunda de Samuel 6:23. ¿Quiere decir que después de muerta tuvo hijos? Entonces aquí lo que el texto da a entender es que hasta que murió, hasta ese momento de su muerto, no tuvo hijos. Así pasa con este. No la conoció hasta que dio a luz, o sea, no tuvieron relación. Eso es lo que quiere dar a entender el texto sagrado de Mateo. No, fue por obra del Espíritu Santo. Entonces no la conoció. Es dar a entender, porque tenían que hablarle a un pueblo incrédulo, el pueblo de ese entonces de Jesús, y hasta este momento. Y aquí pues nos dice, y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Entonces después de muerta tuvo hijos. Y aquí hay otro. Segunda de Samuel también. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, o sea, estaban cuidando la casa, y las puso en reclusión, o sea, las metió presas, y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, o sea, nunca más estuvo con ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. ¿Quiere decir que el rey David después buscó estas mujeres? No, porque dice que hasta que murieron en la cárcel. Y entonces aquí es donde se les muestra las claras evidencias, hay las claras evidencias. La Biblia siempre da indicaciones que no hubo descendencia por ninguna parte. Por ejemplo, aquí en Mateo 1:2, cuando está dando la descendencia de la familia de Jesús, dice, Abraham engendró a Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y sus hermanos, cuando hay más hermanos, para no dar la lista de los 6 o 7 más. Entonces abrevia diciendo y sus hermanos. ¿Por qué? Porque es la descendencia de ellos. Abraham engendró a Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Lo dice porque está dando la descendencia. Mateo 1:11. Josías engendró a Jeconías. Este señor engendró a Jeconías y a sus hermanos. Puede ser 5, 6, 7, porque hay más, entonces no dan la lista total. Y cuando llega José, en el versículo 16, y Jacob engendró a José, tenía que decir a Jacobo y sus hermanos. Jacobo y sus hermanos, porque los protestantes dicen que son 6, entonces Jacobo vendría a ser 1 y 6, 5 más. Jacob engendró a José y José engendró a Jacobo, que es el que le adjudican que es hijo de la Virgen María, y a sus hermanos. Pero no, ahí termina, vea. Ahí no aparece que diga que Jacobo y sus hermanos. Y ahí ya hace la referencia que José es el marido de la Virgen María. Marido de la Virgen María. Tenía que, porque están hablando de la familia, y desde luego que si eran hermanos de Jesús, pues era familia, tenía que nombrarlos, es decir, Jacob engendró a José, a Jacobo y sus hermanos, porque vendría a ser familia de Jesús, porque es hijo de la Virgen María. Claro, tenía que dar, porque es la descendencia, todos los familiares los daban ahí, los mostraban, pero no, hasta ahí llegó, vea, ya no dice que José tuvo más hijos, ahí no muestra. Y el texto contundente, el rey de todos los textos contundentes,
que nos indican que María no tuvo más hijos es en Juan 19:27. He aquí que tu madre, he ahí a tu madre, he ahí a tu madre, se lo dijo ¿a quién? A Juan, he ahí a tu madre. Se le entregó la mamá de Jesús a Juan. Juan no tiene nada que ver con el parentesco de Jesús, porque Juan, el papá de Juan, es Zebedeo y Salomé. Y dice, desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y la famosa pregunta, ¿y dónde están los 6 hermanos que dicen los protestantes, hombres y mujeres, que tenía José y María? Y los hijos, los hermanos de Jesús, hijos de José y María, ¿dónde están esa gente? Y son menores que Jesús. Para decir, no, es que por lo viejito ya se murieron, no están, no. Entonces ahí es donde estamos. Y entonces aquí este señor Juan, el evangelista, se llevó la mamá de Jesús para su casa a cuidarla. Estaba solita. Ese es el texto contundente. ¿A dónde están la otra familia? Porque era sola. Juan, el Señor nos muestra que su mamá estaba sola. Y entonces aquí nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y dónde era la casa de Juan? Pues la casa de Juan estaba en Betsaida, porque así lo dicen los textos sagrados. Betsaida era una aldea, se cree que era una aldea, no era como una ciudad como tal, sino una aldea, una vereda, decimos aquí en Colombia, que quedaba a 1,5 kilómetros del lago de Galilea o el mar de Galilea. Era una aldea y era casa de pescadores. Esto quiere decir Betsaida, casa de pescadores, era un territorio de todos pescadores. Por eso ahí le dice a Pedro y a todos ellos, los haré pescadores de hombres. Palabras de Jesús. Y en esa casa, en la casa de los padres de Juan, posiblemente fue donde llegó Juan con la mamá de Jesús, porque la casa es de Zebedeo y Salomé. Y había un hermano, el hermano mayor de Juan, Jacobo. Posiblemente llevó allá a la mamá de Jesús porque en los evangelios dice que estos señores, Juan y Jacobo, son hijos de Zebedeo y su padre es un pescador. Y esto queda en Betsaida. Y lo está diciendo en tan solo unos pocos años. Y por lo que se cree que Juan era el hijo menor de esta familia, porque así es, Juan es el hijo menor, porque Jacobo era mayor. Y la Biblia también nos dice que, según se cree, que Juan era el menor de todos los apóstoles, entonces era menor que Jesús, posiblemente, porque así es. Entonces, la casa donde llevaron a la Virgen María fue a la casa de este señor Zebedeo y Salomé. También se cree que esta Salomé es pariente de la Virgen María y pariente de Isabel o Elizabeth, que la Biblia dice que Elizabeth es pariente de la Virgen María. Y también parece que es pariente de esta Salomé. En Mateo 4:21, o sea, es donde esta Salomé, la esposa de Zebedeo, le pide un lugar especial para sus hijos, que el uno esté a su derecha y el otro esté a su izquierda. Pero el Señor le dice, no, ese lugar yo no me corresponde. Mi Padre ya tiene ese lugar preparado para quien Él ya se lo preparó. Y el Salmo y el Apocalipsis 12 y el Salmo 45 nos dice que hay un lugar preparado. El Salmo 45 dice que está a la derecha del rey, quien la reina. Era el lugar que le tenía preparado el Señor, nuestro Padre Eterno, a la Virgen María. Y aquí es donde leemos claramente que sobre los 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. Zebedeo estaba remendando las redes. Y ahí fue cuando lo llamó y ellos siguieron a Jesús. Entonces, en esta casa de estos 2 señores, Zebedeo y Salomé, posiblemente fue a donde Juan llevó a la mamá de Jesús. Porque
en el momento que el Señor llamó a Juan y a Jacobo, Jacobo y Juan, estaban en la casa de los padres. Entonces, y esto lo que sucedió fue en un trayecto de 3 años, porque la predicación de Jesús solo es en 3 años, del año 30 al 33. Y cuando Juan se llevó a María a la casa de Juan, era en el año 33. En este pueblito, Besaida, o esta aldea, como una vereda aldea, que es en el mar de Galilea, Jesús hizo allí varios milagros. Uno de los milagros que hizo Jesús fue la multiplicación de los panes, que fueron con 2 peces y 5 panes. El famoso milagro de la multiplicación de los panes. Y donde sale todo el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, de esta multiplicación. Ahí también en esta Besaida curó un ciego y caminó sobre las aguas. Y en el resto de poblaciones alrededor del mar de Galilea hizo muchísimos milagros. De ahí que lastimosamente esta población o esta aldea fue maldita por Jesús. Ay de ti, Besaida, ay de ti, Cafarnaún, ay de ti, ay de ti. ¿Por qué? Porque no le creían a Jesús a pesar de ver los milagros. Por eso es que se dice que sus hermanos y hermanas no creían en Jesús, pero se está refiriendo a los parientes, porque ahí era como el lugar de toda la familia, de toda esta gente. Era la zona de todos. Y sus hermanos, los primos, parientes, no creían. Entonces por eso es que dice que sus hermanos no creían. Entonces los protestantes dicen que son los hijos, los que no le creían eran los hijos de la Virgen María. No, los parientes, los más cercanos, la familia. Y Besaida, aquí mirando una foto satelital, es Besaida. Este es el mar de Galilea, acá. Y todos por alrededor de todo este mar de Galilea están todas las poblaciones, Cafarnaún, otras poblaciones. Pero Besaida, de las que estamos hablando, donde posiblemente llegó la Virgen María con Juan, en la casa de Zebedeo y Salomé, es aquí, que ahora pues está en exploración arqueológica, porque el pueblito desapareció, porque Jesús le dijo, ay de ti, tanto a Cafarnaún como a Besaida y todas estas poblaciones. ¿Por qué? Porque no creían en Jesús, en tantos milagros que hizo y no creyeron. Y aquí es donde están las excavaciones que han encontrado los arqueólogos de Besaida, casitas hechas de piedra. Todos estos son arqueólogos que están en excavaciones ahora en este mundo moderno, en este siglo. Y aquí siguen las muestras arqueológicas, que eran casitas hechas como de piedra. Vea, todo esto está ahí en esta imagen que les estoy mostrando acá, de Besaida. Aquí es donde están los arqueólogos, acá, mostrando todo esto que han encontrado. Están en estudios. Y en esas excavaciones han encontrado también al lado esta casita, que es muy parecida. Esta casita, si la ven, de Besaida, es muy parecida a la que hay en Turquía, allá en Éfeso, donde posiblemente la Virgen María pasó sus últimos años de su vida. Acá están los arqueólogos. Entonces, y además también hay otra información, que aparte de que esta familia de pescadores, porque esta era una familia, Zebedeo, Salomé, Juan, Jacobo, Pedro, su hermano Andrés, todos eran familia de pescadores, porque aquí lo vemos en Marcos 1:20. Pescadores, porque el papá dice que remendaba redes, y aquí, además que Zebedeo también era un señor que manejaba jornaleros, dice. O sea, no solamente él pescaba él, sino que era como un grupo de una familia que tenía obreros, porque eso lo dice en Marcos 1:20, lo pueden leer. Dejando a su padre, está refiriéndose Juan dejando a su padre en la barca con los jornaleros. O sea, ese señor tenía más gente trabajando para él en esa zona, en Besaida, en las imágenes que les muestro ahí de
los arqueólogos. Y se dice entonces, se cree que San Juan, que viajó con María a Éfeso, porque después de ahí de Betsaida, Juan viajó con María a Éfeso hacia Asia Menor, probablemente durante la revuelta judía en el año 66 al 70. Entonces, si sumamos los 33 años de Jesús más con los 33 años después, porque María tenía 48. En el año 33 María tenía 48 años más o menos. Si le sumamos que esta revuelta fue en el 66, entonces María tuviera 81 años. Cuando probablemente Juan se la llevó para Éfeso. Son edades aproximadas. Porque en el año 33, eso sí estamos seguros que María tenía 48 años. Y hay un santo que dice que María, después de la ascensión del Señor al cielo, duró más o menos 24 años. Ustedes súmenle a esas cuentas. Esta es la casita que yo les decía, casita, que esta sí es la que se dice que está en Éfeso, Turquía, donde se dice que María pasó sus últimos años de su vida. Debido a esta revuelta le tocó San Juan salir allá de Betsaida y huir a Éfeso, y esta casita es en un lugar muy reservado y se parece mucho a la que les mostré anteriormente, vean, que son construcciones, vean, tienen muy parecido, y los arqueólogos acá dicen que eminentemente corresponde al siglo I de la era cristiana, esta construcción. Entonces probablemente era una construcción que estaba por ahí abandonada, y San Juan la tomó para vivienda, debido a las persecuciones, porque a San Juan y a la Virgen María y a Jesús le tocó un momento muy duro en medio de las persecuciones. Pues tanto sería que Cristo murió crucificado, y de ahí en adelante todos los apóstoles, todos menos Juan, murieron todos martirizados, todos los santos, todos martirizados los primeros siglos, hasta el año 313. Fue una época muy dura, y la más dura también fue la de Nerón, entre el año 60-66. Nerón, muy fuerte con los cristianos, los quemaba vivos, les metía candela, los colocaba como antorcha, y los colocaba era para escarmiento, para que no aparecieran más cristianos. Y era cosa curiosa, porque entre más quemaban cristianos, más aparecían. Entre más quemaban cristianos, más aparecían. Pues ahí les dejo con esta famosa frase: no hay evidencias por ningún lado de que María haya tenido más hijos. Al contrario, las evidencias es que estaba solita. Juan se la llevó solita, no apareció por ahí ningún hijo. Y como decimos, ¿cómo es posible que un buen árbol haya dado frutos malos? Eso no se cree, porque el mismo Señor Jesús lo dijo: los árboles buenos dan frutos buenos, y los árboles malos dan frutos malos. Entonces, ¿cómo es posible que José, siendo un árbol bueno, y María un árbol bueno, hayan dado frutos malos? No, eso no se lo cree nadie en el mundo. Nadie va a creer eso. Muchas gracias a todos. Seguimos. Gracias por estar aquí en este canal. Gracias por compartir, por invitar a otros, y apóyenos. Apóyenos con su like, apóyenos con compartir, y gracias por estar. Yo me despido y hasta la próxima. Nos volvemos a encontrar aquí en nuestro canal. Conoce, aprende y defiende tu fe católica.